Ya. También buena cartelera también, ¿no? Sí. Pero no es que no le llevo ver corridos. Ya me quedo. Muy buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio con la 25ª sesión ordinaria con las facultades que nos otorga el artículo 115, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 128, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, artículo 48, fracción primera de la Ley Orgánica Municipal, para lo cual fueron convocados y convocadas el día de hoy, con fundamento al artículo 91, fracción segunda de la Ley Orgánica Municipal. Secretario, proceda a dar lectura al primer punto del orden del día. Presidente, el primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaración del foro federal. Licenciada Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, Presidenta Constitucional de Acuerdo. Presente. Freddy Fernández Arazúa, Síndico Municipal. Presente. Maestra Araceli Salazar Huerta, Primera Regidora. Presente. Licenciado José Juan Cuadra Vázquez, Segundo Regidor. Presente. Licenciada María Isabel Rodríguez Alvarado, Tercera Regidora. Presente. Licenciado Juan Andrés Rivero Durán, Cuarto Regidor. Presente. Miriam Girán Sarazúa Mendoza, Quinta Regidora. Presente. Maestra Erika González Oyoki, Sexta Regidora. Presente. Brandon Aviv Ortega Díaz, Séptimo Regidor. Presente. Maestra Arely Mejía Tablada, Octava Regidora. Presente. Blanca Lucero Pérez Velázquez, Novena Regidora. Presente. Presidenta, existe quórum legal para sesionar. Gracias, secretario. Por favor, continúa con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es lectura y dispensa del acta anterior. Por lo que solicito a todos y todas la dispensa de dicha lectura. Quien esté de acuerdo con la propuesta, se va a levantar la mano. Aprobada. Gracias, secretario. Continúa con el siguiente punto de la sesión. El tercer punto del orden del día es lectura y aprobación de la propuesta de orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de modo legal. Punto número 2, lectura y dispensa del acta anterior. Punto número 3, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 4, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación para el Código de Ética del Municipio de Puebla y sus organismos auxiliares. Punto número 5, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación de los lineamientos para establecer las bases de la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Comité de Ética del Municipio de Puebla y sus organismos auxiliares. 6, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación del reglamento interno del H. Cuerpo de Bomberos de Puebla 2025. 7, propuesta, análisis y discusión y en su caso la aprobación del periodo vacacional del mes de julio. Punto número 8, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación de la prima vacacional. Punto número 9, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación para la adquisición de 8 unidades vehiculares patrullas de acuerdo al procedimiento adquisitivo por PAMUN 10-2025 para dar inicio a este procedimiento. 10, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación de la fe de rectas del acta de cabildo número 15, sesión ordinaria, número 11, del 20 de marzo del 2025, a petición de la Dirección de Cultura. Punto número 11, propuesta, análisis y discusión en su caso la aprobación de las peticiones ingresadas en la oficialía de partes, 12 asuntos generales y 13 clausura de la sesión. Quien esté de acuerdo con la propuesta de orden del día, sí va a levantar la mano. Aprobada por la unanimidad del presidente. El siguiente punto de la sesión es propuesta, análisis y discusión y en su caso la aprobación del Código de Ética del municipio de Acolman y sus organismos auxiliares. Sí, está aprobado. La tercera regidora,
tercera regidora, licenciada María Isabel Rodríguez Arredondo, nos hizo llegar el tema del punto 4, 5 y 6 para someter la votación. Ya fue analizada la regidora, le cedo el uso de la labor. Gracias, presidenta. Sí, comentarles que ya se revisó en la comisión de reglamentación estos reglamentos, por lo cual ya se autorizaron y solicitamos al presidenta para que lo sometiera ante ustedes para su aprobación. ¿Alguna pregunta? Quien esté de acuerdo con la propuesta, sírvase a levantar la mano. Aprobada por la mayoría. El siguiente punto de orden del día es propuesta, análisis y discusión, en su caso la aprobación de los lineamientos para establecer las bases de la integración, organización, producciones y funcionamiento del Comité de Ética del municipio de Acolman y sus organismos auxiliares. En el mismo sentido, no sé si sobre este punto tenga tema del Comité de Ética del municipio de Acolman y sus organismos auxiliares. ¿Tienen alguna pregunta? Quien esté de acuerdo con la propuesta, sírvase a levantar la mano. Aprobada por la mayoría del presidente. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es propuesta, análisis y discusión, en su caso la aprobación del reglamento interno del Honorable Cuerpo de Bomberos de Acolman 2025. De igual manera, se analizó de manera detallada y para someterlo también a autorización. No sé si ¿Tienen alguna pregunta? No. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sírvase a levantar la mano. Aprobada por la mayoría del presidente. El siguiente punto del orden del día es la propuesta, análisis y discusión, en su caso la aprobación del periodo vacacional desde el mes de julio, con fundamento en el artículo 66 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipio. Se establecen dos periodos anuales de vacaciones de 10 días laborales cada uno, cuyas fechas deberán de ser dadas a conocer oportunamente por cada institución pública. Los servidores públicos podrán hacer uso de su primer periodo vacacional siempre y cuando hayan cumplido 6 meses en el servicio. Sí, la fecha que está en el calendario del gobierno del estado toma 2 semanas, que es del 21 de julio al 2 de agosto. Cada año damos una semana nosotros en el ayuntamiento y siempre y cuando, como lo marca la ley, tengan 6 meses de causar antigüedad en el municipio. Asimismo, comentarles que evidentemente se dejan guardias y los compañeritos que toman la semana que nosotros nos vamos de vacaciones, que vienen a laborar, pues apoyan el siguiente semana dentro de las 2 fechas, 2 semanas. En este caso la propuesta es del 21 al 26, regresaríamos el 28 de julio. Asimismo, que puedan presentar secretario en el punto, si a ustedes les parece bien, que también tendríamos vacaciones de la sección de Cabildo, a menos que hubiera algo urgente, ya nos estaría convocando. Y así, por alguna razón es entendible que estuviera fuera tomando vacaciones, pues ya tomaríamos bien la decisión. Se amerita. Presidenta, pregunta. Respecto a, en el mismo punto, ¿se va a establecer los horarios de las guardias? O posteriormente, ya más cercano a las fechas, se establecerían los horarios de las guardias? Así es, el horario, que seguramente va a ser el horario laboral, ¿no? Sí, el horario laboral. Ya por eso se les va a condonar su semana a la siguiente. Sí, porque luego sí, como hay vacaciones, también hay gente que aprovecha para ciertos trámites, ¿no? Así es. Ya les haremos saber qué áreas y qué horarios. Entonces anoten que es del 21 al 26.
al 26 de julio. Sería la semana que tomaremos también nosotros como cabildo, dispensar la sesión, a menos que exista algo urgente, pero vamos a ver, ¿no? Adelante. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sí va a ser levantar la mano. Sí, el siguiente punto es ya. El siguiente punto es propuesta, análisis, discusión, en su caso, la aprobación de la prima vacacional. Les voy a leer nada más los artículos. Lo regulan es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 66 y 67 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipio. Y la prima vacacional también va a aplicar para los trabajadores que tienen causado 6 meses en la administración y es el equivalente a 10 días laborables en este primer periodo. En diciembre ya no hay la otra prima, que son las que marcan la ley. Ya viste el fundamento, ¿verdad? Ya. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sí va a ser levantar la mano. Aprobada por unanimidad, presidente. Sí. El siguiente punto de orden del día es la propuesta, análisis, discusión y en su caso la aprobación para la adquisición de 8 unidades vehiculares, patrullas de acuerdo al procedimiento adquisitivo por CAMUN número 10-2025, esto con la finalidad de iniciar el procedimiento de adquisición. Es la propuesta con el recurso que tenemos en CONAMU del F10-2025, es para el inicio de la licitación, que marca todo el procedimiento que conlleva al inicio para la licitación de estas 8 unidades vehiculares que van a servir para patrullas, pues el recurso es destinado exclusivamente. Podamos aprobar dar inicio, porque sí lleva un tiempo el procedimiento de adquisición. Ya nada más en el punto yo creo que tendría que ponerle la adquisición de 8 camionetas, como se lo marca aquí en el oficio, ¿no? Sí. Tipo pick-up equipadas Sí, como sí, así ya la patrullas. tengo, sí. Aquí viene desglosado y para que quede más preciso, de hecho, el director yo creo que lo hace muy claro, que es para la autorización del inicio de la licitación. Así es, ¿no? Y también solicitarle, secretaria, que pues de hecho ya el acuerdo como tal queda completo, tal y como lo solicita el director de administración. Okay. Y quien esté de acuerdo con la propuesta, sí va a ser levantar la mano. Aprobada por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la propuesta, análisis, en su caso la aprobación de la red de ratas del acta de cabildo número 15, sesión ordinaria número 11 del 20 de marzo de 2025. El director de Cultura, licenciado Rubén Enrique Romero, nos hizo llegar una petición porque se sometió el acuerdo del cabildo del punto número 5, que ahorita también se está checando, tenemos en la acta, dice, el rubro dice, aprobación para la reconducción del presupuesto de cultura para la asignación de recursos de presupuesto
El punto dice que eran 80,000 del rubro de consumibles e instrumentos. Y debe de decir, nada más es en el cambio del nombre, debe decir refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativa. O sea, que lo que está mal es el concepto, no encaja con el catálogo de contabilidad y hay que cambiar es una serie de errores. No son cantidades, eso no es el concepto. Era, digo, esta el acta, déjame explicarla, y ya le puse para que se corroboren el nombre como estaba anteriormente, como debe de quedar. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sí va a ser levantar la mano. Aprobado por el Congreso. Gracias. El siguiente punto del orden del día es propuesta de institución, en su caso la aprobación de peticiones ingresadas con el servicio de pagos. Nada más tenemos una que es de un pastel de la primaria Rodolfo López Mateos de Granjas Familiares, no nos pidió carpetas y nos pidió un pastel para 150 personas, 3,000 pesos. Escuela primaria Adolfo López Mateos de Granjas. Esa de las 9 de la mañana. ¿Ya terminaste el calendario? ¿No me los hacen llegar? Ya, ahorita vamos a Ahorita que lo suba y así estamos. ¿Esto para qué día es? Para el 15 de julio a las 9 de la mañana. Verano. Y es la única producción de esta mujer. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sí va a ser levantar la mano. Aprobado por el Congreso. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Para la propuesta tocó el cuarto, la sexta y octava actividad. Empezamos con la sexta actividad. Gracias, presidenta. Nada más quería solicitarle, presidenta, secretario, si me pueden hacer llegar copia de las actas del cabildo. Nos habían comentado cuando estábamos en el libro, pero aunque no sea libro, Dijiste que esta las ibas a realizar, ¿no? Sí. pero o si las puede digitalizar y me pasa el Ok, archivo. sí. Y si quieren se las pueden ir enviando de localizar. Esas ya las tenemos. Es el informe que mando a la Secretaría de Poder Legislativo. ¿Vale? Entonces, se las mando hasta el mes de mayo. Eso es lo que nos pidieron, ¿vale? Gracias. Sería. Pero sí sería importante que Sí, cheques los libros. sí. Esos son de nosotros. Vamos a pensar. Entonces no sé si hay que checar el tema con la administración para el imprenta, ¿no? Sí. Y no se nos van a acumular y poner el costo va a ser mayor. Y yo también voy a checar de manera personal. Con la octava actividad, ¿no? Presidenta, en la sesión anterior había solicitado que se estuviera presente el director de desarrollo económico con el propósito de que nos pudiera rendir informes respecto al primer mes de avance respecto al censo que estaba haciendo de las unidades económicas y de hecho la visita que estaba haciendo precisamente a los diferentes negocios que se encuentran en el municipio. Incluso les acordaba que comentaba yo en la sesión en la que pasó su plan de trabajo para aprobación por ese propio inicio, no me había entregado precisamente un plan, no me había dado una promesa. Sin embargo, no sé si sí va a comparecer el director o No, él nos está preparando un informe porque no le hemos entregado a instancias de certificación. Estuvieron llamando para terminar algunos detalles y él me pidió que él solo me dio el avance de la cadena económica. Evidentemente sí hay gente molesta. Hemos encontrado nunca preparado nada. Entonces ya sí
va cubriendo su calendario, pero si no estamos, sí estamos dando explicación, ¿no? De por qué, detalle, finalmente. Evidentemente se encuentra gente que sabe más, conoce más y ya como que pues, va fluyendo. Pero cuando va fluyendo, para el informe, permítame que termine de atender un tema de certificación. Y sí, con gusto, porque si queremos con su constancia. Claro, seguramente le voy a preparar un informe por escrito y lo voy a hacer llegar. Entonces sí, ya tiene Y también había solicitado en esa misma sesión, Presidenta, respecto a precisamente los certificados, los documentos de certificación de los todos los servicios públicos que se han incluido en ese trámite. De hecho, pues ya prácticamente hemos concluido con ese tema, porque el día 30 de junio ya se cerró, pues como bien se concluyó el término. No sé si incluso ustedes habían comentado que nos iban a preparar una carpetita, no sé si sea una carpeta general con todos los servidores públicos que están sujetos a la certificación o vaya a ser de manera individual por cada uno de ellos, con el objeto de poder contar precisamente con el sistema, pero de manera física. No sé cómo... Sí, la vamos a mandar también de manera digital, pero todavía les comento que no nos ha entregado la directora del campo, el desarrollo económico, la de FIDES y tesorera y presidente y directora, ¿quién más? O la pasa. Ya tienen sus constancias. Ya las, ajá, pero no nos las han entregado. Espadas por el tema de que andan por ahí para acá con las inundaciones, no ha ido a recogerlo y ya había enviado a la casa y no se le hicieron entregar eso. Entonces, sí queremos para que ya quede completo. Sí, claro. Reitero ese tema, queremos ya hacer la carpeta completa, todos los servidores públicos que en este caso ya se recuperan. Las carpetas yo creo que ahora sí ya no pasa antes de que salgamos de vacaciones para entregar a por favor. Y finalmente, Presidenta, en los puntos que se aprobaron y que se pasaron a esta mesa, en la primera sesión que tuvimos, que fue precisamente el día 1 de enero de 2025, en el punto número 20 nos señalaron lo siguiente, que dice: propuesta de subsidio otorgado al Instituto de Cultura Física y Deporte de Acuerdo hasta con el 5%. Sin embargo, en la ley, en la caseta en la que se crea, que dice ley que crea el organismo público descentralizado, denominado Instituto Municipal de Cultura Física de Deporte de Acuerdo, señala en su artículo 24, dice: el patrimonio del Instituto Municipal de Cultura y Física de Deporte de Colima se integra con, fracción primera, la asignación anual del 2% del total del presupuesto de egresos del municipio. Sin embargo, insisto, en el punto que ustedes nos pasaron, señaló presupuesto de subsidio hasta un 5%. Entonces, de hecho, pues sí tenemos ahí esa situación que yo creo que sería importante subsanar. En razón a lo que marca precisamente la ley que crea el organismo. ¿A qué me refiere eso? Como me enseñaron aquí que es hasta un 5%, entonces ¿qué puede ser? Que sea a lo mejor que haya explorado el 25, el 3 o el 4, o sí necesariamente el 5%. Sin embargo, yo creo que para que podamos saber exactamente cuál es el porcentaje que se le ha otorgado hasta el momento de entender que sea la financiera, que es la tesorería, pues tendría que decirnos cuál es el porcentaje que se otorgó. Y si fue el 3, o fue el 5, o fue el 4, o si fue el 5, entonces sí tendría que corregirse esa parte, que sea preciso. Y además, Presidenta, de acuerdo a lo que señala la ley, sí tendríamos que sujetarnos a que sea el 2%, porque haciendo ya un estudio y haciendo una investigación nos indican que el 2% es lo que se tiene que otorgar. No podemos otorgarle más, porque si no, entonces sí seríamos sujetos. En el caso muy particular de usted, del síndico y del tesorero, estarían sujetos inclusive a un procedimiento resarcitorio. Lógicamente nosotros seríamos corresponsables junto con ustedes, pero directamente ustedes serían los responsables de esa situación. E insisto, y sí podrían estar sujetos a un procedimiento resarcitorio. Entonces, sí tendríamos que sujetarnos
exactamente el porcentaje que nos marca la ley. Y si ya dimos más, pues entonces tendría que reintegrarse ese más al patrimonio del municipio con el propósito de que se pueda corregir esa situación. Sí, estamos viendo el porcentaje. Yo difiero que pues, hayamos incurrido en la manera, porque en ese sentido el desarrollo sí es demasiado penal. Entonces yo no creo que podamos ya incurrir en un tema cedernos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el porcentaje preciso se le está dando al individuo y que no exceda en lo que estamos haciendo. Tal vez como dice el presidente, y sería lo mejor, que obviamente no se haya pasado del porcentaje del 2%, que marca la ley, pero también sería importante una fe de ratas del acta del punto de acuerdo del dinero para corregir precisamente ese porcentaje que marca la ley y que nosotros aprobamos hasta un 5%. No sabemos ahorita cuánto es lo que ya recibió el Saludos. Entonces, para que pues el área financiera presentar pueda rendir un informe, tampoco queremos un informe, o sea, simplemente que nos mencione el porcentaje, exactamente, que ya se le entregó al INFIDE, y entonces de ahí poder hacer las correcciones, pero sobre todo como dice la señora Erika, sí tendría que hacer la prueba de lo que implica el punto en el acta o en el orden del día de la primera sesión a la cual nos Sí, bueno, ahí nada más para, digamos, el texto dice hasta por un 5%. O sea, si dijera estrictamente un 5%, sí estaríamos en una condición de revisión. El segundo tema es que precisamente el presupuesto ya se aprobó, de acuerdo al presupuesto que tiene FIDE, ya se aprobó su techo presupuestario. Recuerden que también por temas de a veces eventos deportivos, de expediciones, se tienen que ir haciendo algunos ajustes al presupuesto. Entonces, dependiendo de cómo se haya presupuestado el 21 de febrero, ahí ya vamos a revisar el tema digamos, del techo financiero. Estaríamos en un problema si se hubiera dicho menor al 2%, porque la ley sí pide que sea un 2%. pero también estaríamos más estudiados arriba, porque precisamente como dice la ley dice 2%. Sí. Entonces, ahorita que usted menciona que como que estamos en lo correcto, porque dice hasta un 5%, yo digo que no, porque cuando le ponemos un hasta, existe la posibilidad de rebasar cuando te marca la Sí, ley. sí, digo, está bien, pero recuerden que lo que rige los ingresos de un municipio es su ley de ingresos y su presupuesto. Y además, perdón que me interrumpa, este punto hasta 5 ya sería algo así. Cuando vino la auditoría y solicitaron la acta de camino no hubo problema, pero sin embargo verificamos la precisión del porcentaje. Si existe, puede haber variación de un mes a otro, sí, por las actividades mismas de los organismos, pero lo checamos. ¿Es algo de cuánto? Dos puntos. Uno es el hecho de la petición de Es en este mes. Sí, ya nada más que si nos actualiza la petición. Que dijeron, si es por día, porque quedamos de. Sí, por día. Si es por día, y si van y vienen o se Sí, van por ellos y si no lo necesitan ahí, Es que van y creo que los sí lo dejan necesitan. y luego regresan por ellos. Vamos a hacer lo que necesitan. No, sí lo Sí, necesitan sí. porque se tienen que trasladar del hotel al lugar donde van a ir a participar. Ah, ok. Sí, esa es Sí, la segunda que quiero compartirles. pero ya nada más que se actualice para que ya Ok. pase la siguiente. Sí, le comunico al señor Luis Ajá. y que lo haga lo más rápido posible. Sí. Y la otra es que les quiero compartir
un documental sobre el tema de agua de Los Ángeles, para que ya en videos le podemos echar análisis y en medida de lo posible saber dónde más lo podemos replicar. El sistema hídrico que están manejando con celdas solares. Ese fue un punto que tocaron en el cabildo abierto. Y entonces yo me comprometí con la persona que se los iba a compartir. Un segundito. Es cuarto. Es cuarto. Los solares, ¿no? Eso sí me parece interesante el analizar en medida de lo posible, pues intervenir de las maneras que podamos para terminar esos temas en este momento. Es cuanto. Muchísimas gracias. El siguiente punto del orden del día, presidente, es clausura de la sesión. Gracias.